¿Cómo sobrevivir a la incertidumbre? Bienvenido, bienvenida a Lo al Lunar Podcast, un espacio para reflexionar, brujear y sobre todo expandir nuestra conciencia. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial y es cómo sostenernos a nosotras y a nosotros mismos en la incertidumbre que es la vida misma. Así que para esto te invito a que te sirvas tu tecito, tu postrecito, tu agüita, tu snack favorito para que nos sentemos y conversemos y canalicemos información acerca de este tema de la incertidumbre y de cómo transitarlo de una mejor manera. Para que iniciemos, hablemos del término incertidumbre. La incertidumbre significa la falta de conocimiento, certeza o el no saber el resultado de una situación a futuro. Es decir, que la incertidumbre viene de una situación o de una sensación de no tener una respuesta o de no tener una premonición de saber qué va a pasar o si lo que queremos va a pasar o si se va a gestar o si no se va a dar. Entonces, cuando no tenemos como esa certeza de una situación a futuro, de un resultado a futuro, pues nuestra mente lo que hace es anticiparse a resultados posibles y en su mayoría desde la neurociencia se analiza que siendo nuestro cerebro un cerebro reptiliano, instintivo, formado para la supervivencia, pues lo que hace nuestro cerebro es crear situaciones primeramente y en su mayoría negativas para anticiparse a las amenazas y de esta forma pues salvarse o cuidarse o bueno, como que es un instinto de supervivencia que tenemos en nuestro cerebro. Pero vamos un poco más allá de lo que nuestro cerebro puede proyectar y es cómo nos sostenemos en esa incertidumbre, teniendo en cuenta la incertidumbre desde un punto ya sea en el resultado de tu obra creativa, de tu proyecto, de tu idea o en la incertidumbre de la vida misma en general o de cualquier tema que te genere esta situación o esta sensación pues de evitar la incertidumbre porque no sabes qué va a pasar o no sabes si se va a dar o no se va a dar. Entonces, teniendo en cuenta este primer punto y qué es la incertidumbre, quiero que identifiques en tu vida o en el área de tu vida qué parte o qué situación te genera esta incertidumbre y esta incertidumbre se genera de una forma pesada, ansiosa y emocionalmente densa que a veces no podemos salir como de ese parálisis por la incertidumbre y nos quedamos ahí. Entonces quiero que te tomes un momento y pienses en esa área de tu vida o en esa idea o ese proyecto que te genera incertidumbre y que quieras también aprender a sostenerte en ese vacío. Una vez tengas identificada esta área de tu vida, esta idea o este proyecto, lo que vamos a hacer es absolutamente nada, porque lo primero que hay que hacer para transitar esa incertidumbre es aceptarla y reconocerla. Con eso, aparentemente, aunque no hagamos nada, estamos dándole espacio, energía y también presencia a esa emoción y a esa sensación que trae consigo la incertidumbre. Pero aquí igual te voy a dar unos tips para que transitemos juntas esa incertidumbre y la naveguemos y la piloteemos de una forma más amena para nosotras y para nosotros. Así que yo aquí estuve como escribiendo algunos puntos o tips que me sirven a mí y que quiero compartirte también para que los anclemos en nuestro presente y así transitemos la incertidumbre de la vida misma, porque lo único seguro y lo único que tenemos es nuestro presente, porque el futuro pues lo vamos construyendo a partir de nuestras decisiones diarias y presentes y constantes. Así que uno de los puntos que te quiero compartir precisamente es este de habitar completamente el presente. Yo soy una persona muy emocional, canceriana, y por ende emocionalmente a veces me ahogo con situaciones que incluso me generan como esa incertidumbre porque no las puedo controlar, porque no sé qué va a pasar y lo que hace mi mente es crear como esas situaciones desde el miedo, desde esa sensación de no tener el control de lo que va a pasar y por eso pues creo como todas estas situaciones. Entonces emocionalmente lo que me pasa es que yo a veces caigo en eso y me ahogo y cuando me ahogo necesito buscar tierra. Entonces también
también siento que podemos hablar como de los elementos, y cuando las emociones llegan, que son el agua, ¿no? Ya lo hemos hablado, en el tarot representan precisamente las copas, y el agua, lo emocional, cuando me viene y me ahoga en esa incertidumbre, en esas situaciones o proyecciones de mi mente basadas en el miedo y en el control por el futuro, pues lo que pasa es que yo me ahogo y empiezo como a sentirme en un bucle del que no puedo salir. Y ahí es importante identificar que estoy en ese momento ahogada por lo emocional y tengo que pararme firme en la tierra. Entonces yo, por ejemplo, en mi carta natal no tengo tanta tierra, según mi astróloga, y mi carta natal pues me da como esa información de que no tengo tanta tierra en mis elementos, y lo que me pasa es que me cuesta como volver a esa tierra, y la tierra hace referencia a lo real, a lo material, a lo que sí está pasando en el ahora. Entonces cuando me pasa eso, ya lo he estado como identificando y aprendiendo a llevar más, es que yo emocionalmente me digo, bueno, en realidad está pasando eso, en realidad está pasando esto que me estoy contando, en realidad es tan grave, o sea, sabes, es como una situación de confrontarte también a ti misma, y no desde un aspecto negativo, sino como de una confrontación con la realidad misma de qué es lo real y qué es lo que no es real, ¿sabes? Y siento que desde ahí pues ya empieza como a respirar mi mundo interno, a respirar mi ser cuando estoy como en esa sensación y atrapada por la incertidumbre. Es como qué es real, qué es práctico, qué sí está pasando, qué sí estoy haciendo por este proyecto, qué sí estoy haciendo por esta situación, qué es la realidad que estoy habitando ahora mismo y cuál es esa realidad que no estoy habitando y que mi mente me hace pensar que sí y yo me ahogo en ella. Entonces siento que este es como un punto que, aunque suene muy simple, siento que es súper importante como empezar a hacer un mapeo de nuestra realidad cuando estemos llevadas por esa incertidumbre y ese ahogo interno de huepucha, no tengo el control, no sé qué va a pasar, será que sí esto va a dar, será que esta persona, no sé, me va a herir, ¿sabes? Es como muchas situaciones se derivan de aquí, tanto heridas del pasado, heridas de la infancia, miedo al abandono, miedo al rechazo, hay muchas cosas y variantes que pues como que se desligan de este tema, pero siento que también es importante como volverlo práctico y habitar la realidad y decir, bueno, ¿qué sí está pasando? Observar, respirar, la respiración es un ancla, siempre te lo voy a recomendar y es importante que te lo lleves y lo recuerdes, por favor, y es respira, 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 respira profundo y simplemente observa tu realidad. Observa lo que sí estás haciendo por ese sueño. Y yo aquí como que siento que lo hablo de forma muy general, pero yo también quise hablar de este tema porque justamente pues tuvimos una aquelarre virtual, por cierto. Vamos a tener próximos aquelarres, así que si quieres estar pendiente, puedes estarlo por ahí en mis redes sociales como @loaluna.r, y por allá te voy a decir cuando hay un próximo aquelarre. Pero en el aquelarre pasado que tuvimos, justamente estuvimos hablando sobre el maternaje creativo y la capacidad de sostener esos sueños, esas ideas y a nosotras mismas en nuestro crecimiento. Y que ese crecimiento sea lento o no, no depende de nosotras, pero la incertidumbre cuando la habitamos desde ese proyecto, esa idea, que por eso te quería como hablar de la incertidumbre, porque lo relaciono y salió justamente el tema en nuestra aquelarre de cómo sobrevivir o cómo sostenernos en la incertidumbre, y es como un tema que yo siento que es importante hablar, y que si tú también tienes tips o estrategias terapéuticas o formas de transitar esta incertidumbre, pues déjanoslas por aquí en los comentarios, que nos ayudaría mucho a crear una comunidad y también crear entre nosotros y nosotras, quienes estemos conectando con este mensaje, pues una red de tejer de la forma en cómo tú te sostienes y cómo yo me sostengo en esta incertidumbre. Pero bueno, el primer punto es precisamente habitar el presente tal y como es, aceptarlo sin querer cambiarlo. Y una de las formas, que aquí va como un segundo punto, es realizar ejercicios de mindfulness, por ejemplo. Entonces, como hacerte tapping en los dedos, hacerte tapping en la frente, en el corazón, como liberarte incluso con un mantra, ¿no? Como me libero de este miedo que proyecta mi mente, no sé qué, como algo que tú crees también contigo misma para poder transitar esta incertidumbre. El mindfulness también nos ayuda mucho porque nos vuelve a anclar a este presente
presente. Hay una herramienta que también hace parte del mindfulness y es hacerte con una bandita de caucho que ya te la voy a mostrar. Esta es la bandita que te quería mostrar y hace parte de una de las herramientas de mindfulness para anclarnos en el presente cuando hayan pensamientos ansiosos o pensamientos de incertidumbre o cualquier emoción como que nos venga así de repente en la mente. Pues es como una forma de anclarte a través de estos pringoncitos al aquí y a la hora. Y otro de los puntos que también te quiero dar es soltar el control. Esto siendo que teóricamente se escucha demasiado fácil, demasiado simple, pero yo quiero ir más allá de eso y es como anclarnos a el control, no desde el control, desde lo que nosotros y nosotras podemos controlar, sino desde el control que tiene la vida misma de la realidad, ¿sabes? Como en este punto siento que es importante como anclarnos o vincular también como la parte espiritual, porque cuando tienes como una creencia en un poder superior, en un plan mayor, ya sea del universo, de Dios, de la madre, de lo que a ti te resuene, pues cuando tú conectas como con esa espiritualidad, con ese poder superior que todo lo sabe y que todo lo hace de forma perfecta, pues empiezas precisamente a soltar el control de la vida misma y de cualquier situación que tengas en mente que te genere pues como esa ansiedad por el futuro. Y es como que tú entregas, puede ser con tu voz, también tu voz es una de las herramientas y los regalos más maravillosos que nos dio la vida, y es como a través de la voz también podemos dar orden a la energía. Entonces con tu voz también puedes declarar o decretar que sueltas cualquier preocupación por el futuro, o incluso también tener una charla con esta divinidad acerca de estas dudas y hablarlo de forma muy sincera y simplemente como conectarte con un amigo o con una amiga, como si Dios o el universo fuera tu brother, tu pana, tu amiga, ¿sabes? Es como una relación ahí bien bonita que puedes realizar contigo misma en un espacio de solitud y simplemente conectarte, orar y decirle: madre, mira, yo en mi caso me encanta decirle a Dios o a la diosa madre, y yo le digo: madre, esta situación me genera mucha incertidumbre, me genera mucha ansiedad, no sé si este proyecto va a dar, no sé si esta otra cosa se va a dar, pero yo lo que hago también a través de esa oración es como soltar esa energía a un poder superior, y entonces es ahí cuando yo siento que suelto el control y me permito como habitar y confiar también en la vida y en la inteligencia cósmica que es la realidad y la matemática perfecta de lo que es también la existencia. Y es una sensación también que yo como que respiro, porque a través de esa oración es muy lindo y es muy mágico, porque siempre llegan como confirmaciones de que he sido escuchada, y es hermoso porque cuando yo siento que aún no tengo respuesta o aún no está pasando eso que yo quiero que esté pasando, pues es porque aún no es el momento, o aún sigo aprendiendo a cómo sostenerme cuando llegue ese momento, y es una oportunidad también para seguirse repensando y sentí pensando cómo lo quiero lograr o cómo lo quiero hacer o cómo quiero ir hacia eso, independientemente de si se logra o no se logra, porque ese se logra o no se logra también está ligado pues a una expectativa, y lo que hay que vivir precisamente es el proceso y el aprendizaje que lleva consigo atreverte a vivir el proceso. Y otra de las cosas hermosas que a mí me encanta utilizar como metáfora es a la madre tierra, a la naturaleza, porque ella es primeramente la más sabia de este planeta, es la sabiduría hecha tierra, somos parte de ella y la honro demasiado, y para mí es mi maestra y mi madre, y yo me siento demasiado pequeña en la inmensidad que también soy, pero es como que ella es la sabia en el planeta y somos de este planeta Tierra. Entonces también es importante conectarnos con esos ciclos naturales y con la metáfora siempre de la semilla y siempre de la tierra, justamente en nuestra aquelarre de maternaje creativo, que también está muy ligado como con este tema de crear o de la incertidumbre. Es confiar en el proceso y verse y analizar como esa idea, ese proyecto desde la semilla. Entonces, como cuando yo siembro una semilla en tierra fértil, esa semilla está destinada a crecer si tú todos los días le riegas con agua, o tú todos los días le quitas las hojitas, o cada día más bien le das como el cuidado que esa planta necesite específicamente, porque por ejemplo ella no todos los días necesita agua, pero sí todos los días necesita presencia, amor, o simplemente ni siquiera yo tengo que estar para que ella siga creciendo, porque ella ya es sabia en sí misma.
Entonces también lo relaciono mucho con la idea de crear, y es como esa misma idea tiene su sabiduría perfecta, y la vida misma, que es el terreno fértil que tú te permites como manifestar en ella, pues también es como un proceso de soltar el control y de confiar en que esta planta y esa semilla que tú sembraste a la vida pues va a crecer inevitablemente, inevitablemente, y es caminar con esa certeza de que lo que está destinado a crecer crecerá, y de que si no crece pues vamos a tener otro terreno fértil para seguir sembrando otras semillas que también nazcan de nuestra alma, pero que si tú le riegas, si tú le cuidas, si tú le ofreces presencia, si tú le das sus cuidados necesarios, es inevitable que no crezcan en él. Entonces también es como caminar con esa certeza. Me parece que es un acto también revolucionario de decir, es que estoy aprendiendo a cosechar mi jardín creativo, estoy aprendiendo a sembrar en mi jardín creativo, y por ende no hay fallo, no hay error, simplemente hay aprendizaje. Y me emociona mucho también este tema porque siento que cuando empiezo a hablar como que canalizo información, porque yo acá me senté y apunté algunos puntos, investigué un poco, pero yo dije, ¿sabes qué? Me voy a sentar con lo que siento, con lo que yo también he vivido y con lo que también puedo canalizar del universo en este momento. Y es como eso, una metáfora que a mí me sirve mucho siempre, y es ver la tierra y los procesos naturales, y también pensarnos en que es inevitable que crezca si tú le ofreces ese cuidado, si tú le ofreces esa compañía y esa presencia amorosa y esa confianza sobre todo de que crezca. Y yo sé que aquí pues viene como un tema, y es las dudas de que suceda o de que no suceda. Yo lo estoy enfocando mucho como a los proyectos creativos, pero tú lo puedes enfocar en lo que a ti te resuena. Entonces es eso, como confiar en esa semilla, darle palabras de amor, de afirmación, y yo te lo digo y me lo digo porque a mí también me pasa, y es como un proceso que siento que me gusta mostrarme muy humana y transparente, porque para qué más si no es para mostrar de una tal cual y simplemente vivir la horizontalidad de lo que es la existencia, y decirnos que todos estamos viviendo desde nuestra experiencia propia una experiencia similar que también se comparte en un aprendizaje humano, y es como esto de la incertidumbre, ¿no? Y justamente llego como al último punto que apunté y creo que ya lo mencioné porque lo mencioné tejiéndolo con el punto anterior, la verdad, pero es precisamente confiar en la vida. Y ese confiar en la vida es precisamente tú entregarte por completo a que lo que está destinado a ser será, pero que si no se da también está bien, porque es que tú aprendes, tú no vas a ser la misma persona después de haberlo intentado, porque sin duda algo en ti se va a transformar grande, pequeño o enormemente, pero algo se va a transformar en ese proceso de crear o en ese proceso de lanzarte, aunque no sepas qué vaya a pasar, aunque habites en ese vacío y en esa incertidumbre. Y me hace pensar mucho en una carta de un oráculo precioso que tengo aquí de semilla estelar, y hay una carta que dice como habitar el vacío, y me parece preciosa esta carta porque justamente también nos hablan de eso, de que confiemos, soltemos el control, los mecanismos de defensa, las expectativas. Y bueno, justamente tengo el oráculo acá en mis manos y yo no sé por qué, pero siento como que las ganas de crear, de canalizar como un mensajito con las cartas. La verdad no tenía planeado esto, pero pues ya que estamos aquí y que tenemos este maravilloso oráculo en nuestras manos, pues hagámoslo. ¡Wow! Oh my God, nene, yo te lo dije, te lo estaba diciendo. ¡Wow! El aliento del cosmos. Entonces ahí cuando empiezan a activarse todas las sincronicidades que te dicen, mami, aguántate, que estás en el camino correcto, pero hay que tener paciencia. Paciencia en la ciencia de la paz. El aliento del cosmos. No mi voluntad, sino la tuya. Tratar de controlar hasta el último detalle del universo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y justamente es una carta que nos habla de la voluntad divina, de soltar ese control. Mira, justamente lo dice como literalmente, suelta el control y no trates de controlar hasta el último detalle de la vida, porque ¿qué sería de la película si uno ya sabe el final? O sea, hay que vivirse la película, hay que transitar la experiencia para pues sentir todo lo que conlleva
esa experiencia que elegimos vivir. Y también precisamente, además de eso, de no controlemos todo, por favor, no tratemos de controlarlo, es como confía en el universo, confía en el plan divino, porque siempre hay una red y una inteligencia mayor sosteniéndonos. Además de que nuestras ideas también vienen de una fuente divina, porque no es casualidad que tú tengas las ideas que tienes. Hace poco estaba leyendo el libro que se llama El camino del artista y justamente la autora mencionaba que las ideas vienen de Dios, vienen de esa fuente divina, y que cuando nosotros lo manifestamos somos como ese canal de la divinidad para manifestar esa idea. Entonces yo también, como en ese proceso de incertidumbre, me pienso mi proyecto o mi idea como un proyecto que yo administro, que yo ejecuto, que soy el instrumento para que Dios o la divinidad se manifieste a través de él o a través de ella, ¿sí? ¡Wow! Otra de las cartas que nos salió justamente es las tierras perdidas, y nos hablan de dones, recuerdos del alma, y de que recuerdes que esto ya lo has hecho antes. ¡Qué hermoso! Me encanta mucho esta carta, porque también es una invitación a ir a lo profundo y a recordar que esto ya lo hemos hecho. Qué linda la imagen de esta carta, es como una mujer acostadita en la tierra. ¡Ah! Y qué loco, porque hablamos del agua justamente, y yo te hablaba de las emociones, y esta mujer está aquí como acostadita en la profundidad de su océano, pero es un océano en calma, y donde a través de habitar ese océano o esas aguas internas entra un portal o una puerta, una nueva realidad. Oh my god, nene, justamente me dio mucha curiosidad y quería leer el librito o el significado de la carta en el librito, y necesito por favor que tú te escuches esto que voy a leerte. Si te sientes guiada para hacer un cambio en tu vida, pero piensas que no estás preparada, ya se trata de dar un paso adelante hacia una nueva carrera, de dar nacimiento a una nueva creación o de dar vida a una idea, entonces esta carta te llama a considerar que ya lo has hecho antes. Quizá tu alma albergue una sabiduría más allá de lo que tu propia vida puede hacerte pensar. Puede que las intuiciones y las ideas que estás recibiendo vengan guiadas por Dios. O sea, mírame esta maravillosa sincronicidad. Yo te saqué las cartas en tu cara y viste que nos salieron justamente dos cartas súper sincronizadas con el tema. O sea, wow, qué mágico y qué confirmación tan hermosa, bebé. Y bueno, nene, para finalizar, yo también me voy muy feliz de haber grabado este episodio, porque sentía como un poco de resistencia, porque no sabía muy bien sobre qué hablar, pero sabía que quería hablar sobre este tema. Quizás sé que hay muchos más puntos por ahí, pero que también pues es lindo poder tejerlo y hacerlo, incluso aunque no sea perfecto, simplemente atrevernos a hacerlo, lanzarnos y dar el paso para manifestar esas ideas, porque una de las cosas que también he escuchado y que quiero dejarte también como para finalizar es que una no se hace maestra de la noche a la mañana, sino que la práctica hace el maestro, la maestra, y forja además el camino. Entonces también es una invitación para que lo hagas sin importar cómo vaya a salir, sin importar el resultado. Simplemente atrévete a hacerlo, confía en esas intuiciones, confía en esas ideas creativas, confía en la vida misma, que sabe cuándo es el momento de que esa semilla germine, brote o te dé frutos para que te alimentes. Así que nada, atrévete, hazlo, confía mucho en ti, y si quieres y te resuena hacer un ejercicio pequeño de mindfulness para que finalicemos, te propongo que escribas en una hoja. Puedes partir a la mitad la hojita y poner en este lado lo que puedo controlar hoy, y acá vas a escribir, tu tarea es esa, lo que sí puedes controlar. Entonces, ¿qué puedes controlar hoy? Cómo me visto, qué como, cómo me cuido, con quién me comparto, qué consumo. ¿Qué puedes controlar hoy? ¿Qué puedes hacer por tu idea, por tu proyecto? ¿Qué puedes hacer por eso que te genera ansiedad o que te genera incertidumbre? Y aquí al otro lado vas a poner lo que no puedes controlar, y vas a anotar todo lo que no puedes controlar. Y es una forma psicomágica también de sacar de ti como eso que no puedes controlar, porque lo que no puedes controlar es mejor que esté fuera de tu mente, y lo que está en tu mente que sea lo que sí puedes hacer contigo misma y en tu presente.
Ay, qué rico. Muchas gracias por este episodio, por conectar, por verlo, por escuchar, por resonar. Para que integremos esta información, te propongo que hagamos una respiración profunda y cerremos también integrando esa energía. Así que vamos a iniciar. Una más. La última. Bueno, bebé, muchas gracias. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como @lobaluna.r y también me puedes apoyar un montón compartiendo, comentando, guardando y dándole mucho amorcito a este episodio. Nos vemos en la próxima. ¡Mua, Kitty! ¡Au! Y simplemente nos entreguemos al proceso de ser, de vivir, de experimentar, de jugar, de hacerlo.